Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la sesión de hoy, que como se había informado anteriormente, corresponde a la presentación de la doctoranda magíster en Ciencias y microbióloga Nadenka Melo, que pertenece a la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad y actualmente pues cursa el doctorado en Educación en la Universidad. Entonces, Nadenka, bienvenida y esperamos que la segunda parte sea igual de productiva a la primera y mucho mejor. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para todos. Como ya muy amablemente me presentó Kira, mi nombre es Nadenka Melo. Yo vengo a compartir con ustedes el proyecto de investigación doctoral que está formulado en términos de los puentes entre conocimientos científicos escolares y conocimientos ecológicos tradicionales. En este caso es un estudio en el aula, una propuesta de investigación. La directora del proyecto es la doctora Adela Molina, y está vinculada al grupo de investigación Intercitec y en la línea de enseñanza de las ciencias. Para de alguna manera ganar alguna claridad, en principio el trabajo se va a desarrollar en la comunidad Wayuu, entonces por eso ustedes a lo largo de la presentación van a ver como esa descripción. Aquí tenemos más o menos el contenido de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la pertinencia social, el aporte a la educación, el impacto ambiental, planteamiento del problema, los referentes teóricos en torno a debates y discusiones, los antecedentes en el cual vamos a hacer una aproximación a la naturaleza de los puentes, porque el trabajo está en curso, los objetivos, la metodología, los resultados esperados e impacto, y una rápida mención a las referencias bibliográficas. Así las cosas, en cuanto a la pertinencia social, educativa y el impacto ambiental, en primer lugar, de pronto ubicar el sitio de la investigación para que tengamos algunas particularidades en cuenta. Entonces perdón, que esto está muy avanzado. En La Guajira, o sea, en el área municipal de Manaure, se va a desarrollar el estudio en un aula múltiple, de una vez les voy adelantando, es un aula múltiple de básica primaria, en el cual hay que tener en cuenta algunas situaciones particulares de los Wayuu. Como es del conocimiento de todos, en este momento estamos atravesando una sequía, viene de un periodo muy largo, 2 años sin agua, aunque ellos ya estamos, o sea, pues en general todos estamos acostumbrados a vivir sin agua. Lo que ha pasado de pronto en este periodo es que ha habido pues una sequía más larga de lo esperado, por lo tanto las reservas se agotaron. Eso ha sido como parte de la dificultad en los últimos tiempos. Por lo tanto, ellos son considerados una cultura del desierto. Alguna característica que hay que tener en cuenta acá también es el carácter nómada. Inicialmente ellos se desplazaban en torno al agua. En la medida que se han acercado a los centros urbanos, esto ha ido cambiando, pero todavía hay poblaciones que son nómadas. Esta escasez de agua también hace que haya insuficiencia alimentaria y nutricional. Entonces, una cosa viene de la mano de la otra. Todo que si se mueren los niños, etcétera, deriva precisamente de lo mismo. Igual, pues de una vez decir, existe también un abandono del Estado, es decir, es un reflejo de años y años de abandono del Estado. Entonces ahí habría otras consideraciones que habría que hablar. Son considerados la mayor población indígena más numerosa tanto en Colombia como en Venezuela. De los habitantes del departamento son alrededor de 625.000, según el censo del DANE del 2005, creo que fue el último censo, alrededor de 625.000 habitantes, de los cuales el 45% son indígenas. Entonces, digamos, en ese sentido, son la mayor población indígena en Colombia y en Venezuela. También recordar aquí el carácter binacional. Ellos transitan de un país al otro tranquilamente. De hecho, pues ahí hay cuestiones. Cuando uno va a la Guajira venezolana, ahí hay servicios médicos, tú encuentras ya agua, carreteras, ahí hasta la frontera, mientras que uno pasa a la Guajira colombiana y ya es otra perspectiva distinta. Entonces, esta parte hay que tenerla en cuenta.
La herencia matrilineal, esto les da la filiación hacia la etnia. La etnia, entonces, se remonta hacia su cosmovisión, en el cual su dios Mareigua le otorgó un tótem a cada una de las etnias. Realmente son 9 etnias. Entonces, de estas 9 etnias, su herencia es por línea materna, es por línea matrilineal. Por lo tanto, territorio, la filiación al territorio, que también se la dan los muertos, digamos, sus cementerios, es por línea materna, apellido es por línea materna también. Entonces son unas características bien especiales. Lo de transmisión oral un poco lo pongo en relevancia, porque su sistema de negociación y de resolución de conflictos, que es el palabrero guayú, ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, en ese sentido, es una forma exitosa de resolución de conflictos, si bien ellos tienen escritura. Y la escritura está unificada, es un trabajo pues de años, también porque hay educación hace muchos años. Entonces está de acuerdo entre Colombia y Venezuela, no hay problema con eso, pero hay que resaltar la transmisión oral. Bien, aquí pasar rápidamente los aspectos como impacto ambiental, en el cual consideramos que este proyecto, al trabajar sobre la relación entre los saberes ecológicos tradicionales y los saberes científicos escolares, de alguna manera va a tener un impacto favorable, porque permite un mejor conocimiento de la misma etnia. Aquí pues voy a anunciar un problema que tenemos ahora, y es la pérdida, por ejemplo, de los manglares. Los manglares es un ecosistema que se presenta con ciertas características específicas, y por el pastoreo de los animales ha habido pérdida de los manglares. En principio, si la comunidad reconoce esos valores, vamos a tener un impacto favorable. Asimismo, que va a permitir afianzar el conocimiento sobre la biodiversidad. En cuanto a la pertinencia social, la Constitución Política del 91 introduce el carácter pluriétnico y multicultural, pero eso es desde el punto de vista, como decimos, declarativo, y desde la política central. Pero en las regiones no percibimos eso en la misma manera. Entonces, un poco es, bueno, ¿cómo se está comportando esta Constitución allá? O sea, es entrar a mirar si realmente ese reconocimiento y respeto de las comunidades culturales se logra, en la medida que se requiere, fortalecer la identidad de la comunidad guayú. Y en cuanto a la pertinencia educativa, esperamos, con los resultados de este proyecto de investigación, desarrollar nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas que puedan luego ser aplicadas a la enseñanza de las ciencias, y, ¿por qué no?, que los maestros las incorporen a su ejercicio. Ok, en cuanto al planteamiento del problema, entonces lo encontramos enmarcado en el campo de la enseñanza de las ciencias, el contexto y la diversidad cultural, y, como mencioné anteriormente, cuál es la realidad de esa Constitución hoy, más de 20 años después. En ese sentido, seguimos por lo que plantea Molina en 2012, en el cual esa diversidad, porque Colombia es un país de diferentes, esa diversidad debe ser vista más bien como una oportunidad y como una potencialidad, y no como una dificultad. GG de 1995 expresa cómo los estudiantes manifiestan dificultades cuando aprenden ciencias, y estas dificultades pueden ir desde pueden hacer unas transiciones muy suaves si las visiones son compatibles con su visión de mundo, de alguna manera, hasta difíciles e imposibles cuando son totalmente divergentes y no hay coincidencia. Entonces, Lee en 2005 y Molina y Uches en 2011 reportan cómo realmente existe escasez de investigaciones que den cuenta de qué es lo que pasa en regiones donde las diferencias son muy evidentes, como es el caso del contexto colombiano. Para el caso específico de la comunidad guayú, no hay estudios de aula que den cuenta de cómo se dan estas relaciones entre los conocimientos. Por ello, la pregunta de investigación que tenemos planteada va sobre qué tipo y variedad de aproximaciones se dan entre los conocimientos científicos escolares y los conocimientos ecológicos tradicionales en el aula de clase de ciencias de una comunidad como es esta, que es culturalmente diferenciada.
Como preguntas subsidiarias tenemos cuáles serían los enfoques que se detectan cuando se ponen en contacto los conocimientos científicos escolares y los conocimientos ecológicos tradicionales en el aula de clase de ciencias. Otra pregunta subsidiaria sería sobre cómo son los posibles puentes que se establecen o se elaboran entre los conocimientos científicos escolares y los ecológicos tradicionales y cómo entienden los niños, las niñas y los profesores la relación entre estos dos tipos de conocimiento. En cuanto a los referentes teóricos, tenemos varios y desde cualquiera de ellos se podría abordar el término cultura, que como ya se ha mencionado, algunos de pronto ya los mencionaron en la presentación anterior, pero nos servimos, por ejemplo, desde el Cana con sus sistemas culturales, pasando por Toulmin, en el cual nos habla desde un contexto sociohistórico, en el cual la cultura, la sociedad y los pensamientos morales son importantes. Eagleton en 2001, que habla de la cultura ligada a lo humanamente construido, y cómo también todo esto está, más allá de lo académico, está lo político. De hecho, es muy difícil separar la cultura de los lineamientos políticos y sociales. El concepto de Geertz, 1986, sobre el entramado de significaciones y el carácter semiótico de la cultura. Pero realmente para este proyecto consideramos que el planteamiento de García 2004 es más ajustado a lo que nosotros queremos investigar, porque él nos habla de cultura ligada a la sociedad y cómo las sociedades de hoy son menos homogéneas, son mucho más heterogéneas, que realmente es lo que los profesores estamos recibiendo en las aulas de clase. Por tanto, consideramos que este referente es importante para esta investigación. Bien. Pasando a las discusiones sobre contexto y diversidad cultural, desde hace más de 30 años sabemos que es importante tener en cuenta una ciencia culturalmente sensible y que la diversidad cultural atraviesa la enseñanza de las ciencias. Es decir, es como menciona Amado en 1981, los sujetos otorgan sentido a sus significaciones a partir de las vivencias que cada uno tiene y de la cultura en que vive. Asimismo, Wilson en 1981 nos habla de cómo los patrones de comportamiento pueden ser transmitidos de generación en generación, e incluso el contexto económico, político y social. Cover y Aikenhead en 1997 nos habla de 4 elementos que interactúan para lograr un aprendizaje de ciencias, que son las orientaciones personales del estudiante, la subcultura de la familia, de los compañeros, de la clase, la subcultura del país, o la cultura del país y la nación, y la subcultura de la ciencia. Entonces, estos 4 elementos se integran para un aprendizaje de ciencia. Aikenhead y G.G. de 1999 nos dicen que la ciencia no tiene contexto cultural, pero los sujetos sí, y son los llamados a hacer transiciones entre la cultura de la familia y la cultura de la clase de ciencias. Cover y Loving menciona, como decía la doctora Adela previamente, cómo la ciencia tiene múltiples bases culturales. En Bryan y Atwater en 2002, nos habla de cómo la cultura y el conocimiento cultural tienen un rol en la construcción del conocimiento particular en ciencias. Molir en 2012 menciona cómo el significado y el sentido de todo conocimiento depende en diferentes maneras de su contexto sociocultural, y Ogawa y Aikenhead reexaminan la ciencia en relación, la ciencia eurocéntrica, con las dos formas, la forma indígena y neoindígena, y de alguna manera ahí hablan ya del establecimiento de puentes, que es hacia donde vamos a llegar. Por ejemplo, acá se menciona que esos puentes deben ser de alguna forma tendidos por el profesor y que deben ser unos puentes fuertes para que haya un adecuado aprendizaje de ciencias. Aquí es una revisión, el Hani, Mortimer y Molina y 2012 hacen una revisión sobre las perspectivas que también se comentaba en la presentación anterior. Es decir, desde el universalismo, en el cual la ciencia moderna occidental pues es el centro del conocimiento, es la actividad y cuerpo del conocimiento, el multiculturalismo, que si bien incluye otros tipos de ciencia, considera que la ciencia moderna occidental es solo un ejemplo de ella, y la ciencia tiene pluralidad de orígenes y de prácticas. En el pluralismo epistémico se reconocen otras formas distintas a la ciencia moderna occidental, teniendo en cuenta siempre el objetivo de la enseñanza de las ciencias. En igual forma, Molina en 2012 hace
una revisión, digamos, en el mismo sentido, el universalismo, donde el conocimiento científico es el punto de llegada y el punto de partida. El multiculturalismo ya incluye los conocimientos ecológicos tradicionales. El pluralismo epistémico considera el conocimiento científico como una forma de conocimiento sin discriminar a los ecológicos tradicionales y sin sobrevalorar la ciencia moderna occidental. La perspectiva planteada acá por Molina en 2012 sobre que se denomina o es la interculturalidad, reconoce las interacciones entre los conocimientos científicos escolares y los ecológicos tradicionales, adicionalmente que considera que deben ser estudiados e incorporados a la clase de ciencias. Ok, no es para que la lean, únicamente de pronto como recordando cuáles son los autores que apoyan cada una, está para hacer como un barrido de eso. Este es un planteamiento que hacen Figueiredo en 2013 y Candó en 2008, en el cual analizan desde el multiculturalismo, también retomándole la presentación anterior. O sea, hay diferentes perspectivas. Digamos, uno podría también analizarlo desde cualquiera de las otras. Entonces, ellos plantean un multiculturalismo asimilacionista en el cual la cultura hegemónica es la ciencia moderna occidental y ha sido de alguna manera favorecida por un sistema escolar monocultural que la reproduce. En el multiculturalismo diferencialista, ellos consideran reconocimiento de las diferencias y consideran el espacio y le dan la garantía para que se expresen esas diferencias. En la tercera categoría, que es multiculturalismo interactivo, para ellos denominados interculturalidad, que habría que entrar a mirar en profundidad, bueno, la interculturalidad planteada desde nuestro punto de vista con la de ellos como es. Yo por eso lo pongo aquí como en contraste. Esa interculturalidad o multiculturalismo interactivo se caracteriza porque es mucho más abierto y se encuentra presente en las sociedades democráticas incluyentes. Molina y Mojica en 2013, en un estudio con profesores, caracterizaron 4 perspectivas. En la perspectiva asimilacionista está centrada en los conocimientos científicos escolares y los conocimientos ecológicos tradicionales o son reducidos o no son considerados. Esto es un estudio, como mencioné, con profesores. En la perspectiva moral y humanística se da el reconocimiento del otro, pero todavía no considera las relaciones entre conocimientos. En la perspectiva plural epistémica y ontológica se consideran las epistemes alternas y al sujeto, y aquí aparecen los puentes como una forma que permite explicar esos intercambios entre conocimientos. O sea que ya esta perspectiva empieza a ser relevante para el trabajo de investigación. La perspectiva contextual está orientada al sentido, a la interpretación y a los aspectos socioculturales, en la cual los puentes se configuran como el contexto mismo. Es decir, que aquí tendríamos ya una referencia también para los puentes. Entonces, la pregunta va, bueno, ¿y qué pasa en Colombia? O sea, un poco cómo nos situamos nosotros en Colombia. Como hemos planteado entonces, la Constitución Política reconoce, por supuesto, y otorga el carácter de diversidad étnica y cultural, pero de alguna manera frente a las orientaciones del Estado, es decir, la parte legislativa, o sea, igual tiene una acción homogenizadora. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es suficiente porque, o sea, que solamente se reconozca y se declare, sino que en las regiones lo vivimos desde otra perspectiva. Ahí no alcanza a llegar esa diversidad étnica porque, como mencionaba también la doctora Diana, de alguna manera hay que cumplir con estándares, hay que cumplir con lineamientos. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde llega esa diversidad étnica? Para este proyecto, consideramos que más cercana a nuestra realidad es la interculturalidad, como también planteé anteriormente, porque de alguna manera, al ser Colombia un país de diferentes, o sea, de alguna manera, en esa diferencia se encuentra la riqueza, se encuentran cosas que de pronto estamos pasando por alto. Entonces, esta interculturalidad permite las interacciones en las cuales se dan, a lo mejor hay tensiones, encuentros, desencuentros, desacuerdos, es decir, hay toda una gama de posibilidades.
Entonces, así las cosas, vemos la interculturalidad como un patrimonio porque consideramos que en esas diferencias hay oportunidades y nos seguimos, por ejemplo, con García 2004, en el cual nos dice que ser diferente no significa ser desigual ni estar desconectado. Entonces, hay que plantearlo ahora, digamos, desde la desigualdad. También nos acogemos al concepto de Albán en 2012, que nos dice que la interculturalidad es un proceso de largo alcance. Es decir, hoy 24 años después de la Constitución hay que entrar a mirar qué ha pasado allí. Bien, como antecedentes, considerar los estudios de aula, realmente hay mucho. De pronto solamente decir que Oliva en 2005 nos dice que las investigaciones que realicemos debemos acercarlas al aula de clase. Es decir, tenemos muchas investigaciones en diferentes escenarios, investigadores muy calificados, muy cualificados, pero la realidad de las aulas nos está mostrando otra cosa. En consideración que la enseñanza de las ciencias es un proceso cultural que requiere hacer de esas aulas de clase un espacio de desarrollo de esas prácticas culturales. Castro en 2008, por ejemplo, nos habla de las bondades de los datos empíricos y eso los obtenemos en las aulas de clase. McKinley y Stuart en 2012 sobre cómo la educación científica debe acercar esos conocimientos que traen los niños al aula y los profesores deben facilitar el cruce de fronteras. De aquí, de prosa, algunas referencias, Lenke 2006 también nos dice cómo es necesario conectar, o sea, con las escuelas, el aprendizaje en las escuelas. Giné, Mentado y Pratt en 2009 nos dicen cómo la conformación de las aulas ha cambiado por fenómenos, no sé, de globalización o de desplazamiento, por diferentes fenómenos sociales. Ya las aulas son hoy un colectivo heterogéneo en el cual hay diferencias sociales, culturales y educativas. Candela en 1999 presenta un estudio sobre análisis discursivo de fragmentos en la clase de ciencias. Aquí, por ejemplo, hay también estudios sobre la etnia mapuche en Chile, en Contreras y Fernández, en los cuales dicen cómo el uso de esos conocimientos ecológicos tradicionales favorece el desarrollo de los conocimientos científicos, en este caso en ingeniería forestal, un programa de ingeniería forestal en Chile. Bien, finalmente, bueno, es en el aula donde se relacionan estos conocimientos científicos escolares y los conocimientos ecológicos tradicionales, en el cual estos provienen de un proceso complejo de integración de diferentes formas de saber, y estos provienen de un conocimiento pues milenario, o sea, de miles de años de relación con la naturaleza, y así todavía aún Tobin menciona que existe un desconocimiento de los TEC. Entonces, en el aula es donde se van a dar todas esas emergencias de esas relaciones que queremos saber. Por lo tanto, el tránsito y cruce de fronteras que se da en el aula se debe un poco o responde un poco a cómo los estudiantes y profesores traen al aula sus visiones de mundos. Como mencioné previamente, Gegede habla de un tránsito suave y manejable o un tránsito difícil hasta imposible. En este escenario es que se llevan a cabo, bien sea negociaciones, transiciones o nuestra propuesta que son puentes. Ok, entonces, en puentes entre conocimientos, pueden ser vistos como metáforas o pueden ser vistos de pronto como metáforas culturales, etcétera, que de alguna manera invitan al entrelazamiento, al ir y venir, de aquí hacia allá, un tránsito, y esos intercambios como sugiere la perspectiva intercultural planteada anteriormente. Esas relaciones entre conocimientos de alguna manera va de la mano o está en consonancia con esa interculturalidad que consideramos tiene el país y que llama al intercambio de diferentes. Aquí algunos autores, pues hay más, yo solo traje 3, que nos ayudan a configurar a contextualizar un poco el concepto de puentes. George en 2001 nos habla de cómo existen diferentes formas de conocer y hay lazos, y esos puentes facilitan el tránsito entre conocimientos convencionales y tradicionales. Y también nos habla de cómo deben ser incluidos
o pueden ser incluidos en el currículo. Eiken Gediogawa nos hablan de 3 tipos de puentes de decolonización entre ciencias eurocéntricas, forma indígena y neoindígena. Crossley en 2008 nos dice cómo los puentes permiten relacionar culturas distintas, incluso de tipo académico, de tipo profesional, cruzar límites paradigmáticos y disciplinares. Molina y Mojica en 2003 nos hablan de cómo los puentes hacen posible la comunicación entre 2 mundos, lo que requiere que ambos tipos de conocimiento estén posicionados al mismo nivel. Así las cosas, nuestra propuesta, o sea, es una aproximación al concepto de los puentes, estamos pensando en una perspectiva intercultural que consideramos es la que corresponde a nuestra realidad, en el cual estudiantes, como digo siempre, está aquí no porque esté abajo del profesor, sino porque de alguna manera en ese marco del estudiante, que es el enfoque que tiene el proyecto, debe llevarse a cabo pues la transición o la elaboración de esos puentes. Entonces tenemos de este lado conocimientos científicos escolares y acá los conocimientos ecológicos tradicionales, y en el contexto, bien sea el contexto cultural, el contexto del aula de clase, etcétera, existen unos puentes o unos, no sabemos, no puentes, o a lo mejor el puente queda de este lado, eso es lo que vamos a investigar, y esos pues, a configurar esos puentes nos ayuda el profesor, por supuesto, con sus visiones de mundo, etcétera, etcétera, las visiones del mundo del estudiante, como planteábamos antes, cuando hablábamos de los diferentes autores, la cultura del estudiante también contribuye a esos puentes. Entonces, lo que queremos es enfocarnos acá, algo pasa ahí. Ese algo es lo que queremos entrar a mirar. En ese sentido, bueno, el objetivo es caracterizar los puentes, no sé cómo vamos de tiempo, caracterizar los puentes entre los 2 tipos de conocimiento en el aula de ciencias de la Escuela Lachón en Manaure, en la comunidad Wayuu, frente a un fenómeno relacionado con la biodiversidad. Como objetivos específicos, identificar las perspectivas teóricas y metodológicas que permitan orientar el estudio de los puentes, establecer las aproximaciones que se dan entre los CET y los CESE en el aula de clase de ciencias, analizar la relación entre los enfoques teóricos y los puentes cuando se ponen en contacto los 2 tipos de conocimiento en el aula de clase de ciencias, comprender cómo los estudiantes expresan esa relación entre los CET y los CSE en una comunidad culturalmente diferenciada, plantear un modelo de incorporación de los resultados de este proyecto, de las ideas tradicionales Wayuu al campo de la didáctica y la enseñanza de las ciencias. Quiero mostrarles acá en la metodología, pues vamos a trabajar una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, en la cual nos ayudan 2 categorías de lo que llevamos a la fecha. Pues los puentes como categoría, que pueden ser, por ejemplo, de compatibilidad o incompatibilidad, como menciona Lee. A lo mejor encontramos que puede haber un diálogo, también hay traducción, asimilación, polaridades, préstamos recíprocos. Entonces, un poco ahí pues alguien preguntaba esta mañana, bueno, ¿y si no hay puentes? Pues si no hay puentes, alguna cosa hace el profesor. Es decir, como es un estudio de aula, a lo mejor, o sea, porque también esa es una posibilidad, es decir, algo tiene que hacer el profesor en su acción pedagógica con ese planteamiento. Y consideramos para la metodología los conglomerados de relevancia que nos llevan a los criterios de valor, a la jerarquización de las ideas de los niños y las niñas. Aquí es un planteamiento general de la metodología, una fase exploratoria, una fase de planeación, una fase correspondiente a elaboración de instrumentos, registro y sistematización de datos, interpretación de resultados, la parte de prospección. Y aquí pues también tenemos una metodología muy general. En ese sentido, hemos pensado en observación no participante, que sabemos que no es que no sea participante, pero bueno, hay que empezar por alguna parte, con el fin de recabar información de las actividades que se realizan en el aula de clase, según Gialdino en 2006. A partir de los niños y las niñas vamos a obtener de pronto no cartas, dibujos, algún tipo de pronto de entrevistas, si hay que profundizar en algo de lo que ellos expresan ahí, conforme plantea Molina en 2009, de los profesores, entrevistas semiestructuradas, para que nos ayuden a interpretar también esa información, de pronto con el planteamiento de la profesora Diana más temprano, a lo mejor no serán tan estructuradas, habrá que mirar allí.
Como eje de trabajo, hemos definido un aula múltiple en educación básica primaria que corresponde a la realidad de lo que vivimos allá. Y el fenómeno etnobotánico lo hemos definido porque para ellos tiene una significación ancestral, mítica y práctica, en el sentido de que lo usan, ¿cierto?, para sus curaciones, y tiene toda una trascendencia también de la transmisión oral, es decir, hay todo una significación allí. Los criterios de validez se han contemplado como coherencia interna, triangulación de investigadores y de instrumentos. Bueno, dentro de los resultados esperados impactos, esperamos entonces la comunidad wayuu se vea de alguna manera beneficiada al elaborar propuestas de categorías epistemológicas que luego los profesores puedan incorporar para su ejercicio, fortalecimiento de redes de profesores e investigadores, transferencia de conocimiento, algunos vínculos allí, y reconocimiento de diferencias y similitudes, de tal manera que se pueda considerar el aprender ciencias de una manera, si no incluyente, por lo menos más culturalmente sensible para ellos. Fortalecimiento de los constructos teóricos sobre enseñanza de las ciencias, diversidad y contexto cultural que favorezcan la construcción de puentes, esto ya es para la comunidad en general, y divulgación de los resultados en enseñanza de las ciencias. Estas son algunas de las bibliografías que revisamos. Esta la voy a pasar y ya. El tiempo no está mucho a nuestro favor, pero pues vamos a facilitar 2 preguntas cortas sin marcos de referencia. Gracias. Ay, no me limites mucho. Bueno, yo sí tengo una pregunta. De acuerdo con los antecedentes que tú planteas ahí, ¿cuáles han sido los resultados de esos puentes, de lo que tú has identificado en los antecedentes entre conocimiento ancestral o conocimiento, ancestral en relación con la ciencia occidental? O sea, en los antecedentes, ¿qué vínculos se han logrado establecer de esos puentes? O sea, primero, los estudiantes tienen varios puntos de vista y dependiendo de su escenario actúan desde allí, o cómo esos puentes se han generado, no sé, en términos de los antecedentes, ¿cómo lo has visto? Porque tengo esto y tengo esto. Entonces después, ¿qué tomo para poder generar una explicación alrededor de tal cosa? Entonces esa es como la pregunta, en términos de los antecedentes, porque yo sé que todavía no tienes datos, pero supongo que los antecedentes te han marcado alguna pauta. Bien, gracias, sí. A nivel de los antecedentes, realmente, de alguna manera, pues lo digo desde lo personal, claro, tú revisas y encuentras experiencias en otros países en los cuales son exitosas, ¿cierto? O sea, siempre como la parte indígena y comparando con la ciencia moderna occidental un poco, he encontrado como en generalidad que el profesor es muy importante en la formación de esos puentes. De alguna manera, por ejemplo, como plantean Eiken Gediogawa, ellos encontraron puentes de decolonización, es decir, yo por lo menos no sé a qué me voy a enfrentar, porque claro, la pregunta siempre es, bueno, y si no hay puentes, ¿qué hacemos? Entonces, de alguna manera, eso también es una posibilidad que hay que tener como claro. Pero de las referencias y lo que yo he revisado, por ejemplo, Crossley, en 2008, el que les mencioné, ellos tienen estudios en Inglaterra, pero los relacionan con Belice, porque como Belice fue su colonia de ellos, entonces ellos siempre están contrastando. Por eso él habla de la cultura académica, que se puedan hacer esas transiciones, etcétera. Entonces, desde lo que yo he revisado, las experiencias están muy basadas en el profesor, están muy relacionadas también como en la parte indígena, pero bueno, vamos a explorar a ver cómo nos va. Porque yo encuentro así, como la enseñanza es un acto comunicativo, dialógico. Entonces sí hay un puente, el problema es caracterizar ese puente, desde dónde está ejerciendo ese puente, y esas categorías te pueden servir para mirar si es compatible, si es incompatible, qué tipo, porque también tendrías que de pronto en eso, aunque no es es el puente en términos del lenguaje, hacer la enseñanza un acto comunicativo. Eso es lo que, digamos, yo he visto en la revisión que he hecho en términos de interculturalidad y bajo esta perspectiva, que no está claro el lenguaje ahí, cuál es el papel que funcionaría como puente al definir la enseñanza
en términos de un acto comunicativo. En eso puede ser, por ejemplo, los estudios de Candela, aunque ya va por otro lado en términos de argumentación, pero sí hay un puente. Ahora, esos puentes no necesariamente es en términos metafóricos como el puente que viene de aquí para allá y se encuentra, porque puede romperse, y de hecho se puede romper cuando aquí en ese acto comunicativo estaba hablando de una ciencia distinta a la ciencia que está hablando el estudiante, o no se reconoce, y yo impongo un discurso pero yo sí creo puentes. Lo que pasa es que no hay comunicación, no hay tránsito de esos conocimientos. Rubén me recuerda, por ejemplo, a O'Keefe, ¿cierto? Que ella es la que plantea la perspectiva de compatibilidad e incompatibilidad. Entonces, en ese sentido, a lo mejor es por ahí. Yo, por el tiempo, realmente, ella tiene una experiencia muy bonita con los estudiantes hispanos en Estados Unidos, en el cual, por ejemplo, para introducir el concepto de ebullición, de calor, ella encuentra que es más favorable para los hispanos porque tenemos la costumbre de cocinar en familia y es más familiar. De pronto, para otras culturas, ella trabaja con la creol, haitiana, etcétera, ya eso no se da. Entonces, por eso ese planteamiento de perspectiva de compatibilidad e incompatibilidad a lo mejor puede ser por ahí y también enriquece la construcción. Seguramente yo presento una gráfica, ¿cierto? Que muy probablemente esa no será ni parecida a la que terminará o a la que resultará, pero es una manera como de empezar a avanzar en, bueno, cómo se dan esos puentes aquí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Expectativa a los resultados de esta investigación. Gracias. bueno, entonces un aplauso para la profesora Nadenka, muy enriquecedora tu presentación.